Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir hoy nuestra clase número 9 de la materia Dibujo Arquitectónico 3. En esta ocasión le voy a estar acompañando, soy la arquitecta Jimena Amarilla y en esta clase y en la siguiente voy a acompañar su proceso a través del acompañamiento a la arquitecta Lidia Encina. Entonces, con eso me presento. Y podemos continuar o empezar la clase de alguna manera. Como les decía, estamos entonces en la cátedra de dibujo arquitectónico 3 y en esta sesión, en la clase número 9, vamos a revisar lo que tiene que ver con sombras, siguiendo ya con la unidad 3. Y lo que vamos a hacer hoy en esta clase 9, correspondiente a la unidad 3 de sombras, primeramente vamos a revisar contenido teórico que ya vieron sobre conceptos básicos y elementos de sombra, sombra propia y arrojada, y particularmente revisar los últimos ejercicios de sombra en prismas y pirámides que estuvieron viendo en la clase pasada. Y respecto al contenido nuevo, hoy vamos a desarrollar sombras en volúmenes de conos y cilindros, particularmente con el objetivo de conocer el procedimiento para determinar la sombra de conos y cilindros y para que ustedes puedan representar la sombra de volúmenes aplicados en gráficos de 2 dimensiones. Entonces la idea es poder entender en esta bidimensionalidad cómo se refleja la sombra de conos y cilindros. Entonces eso vamos a revisar en la clase de hoy a través de esta organización de horarios. Están recibiendo entonces este material a partir de las 5 de la tarde del día 20, miércoles 20. Tienen tiempo entonces de las 5 de la tarde hasta las 7 para poder recibir el material que corresponde a esta clase. Es un material PDF que estoy revisando, este mismo material, y el video que están viendo en este momento. La idea es que puedan ver todo este video, ver el nuevo procedimiento, que empiecen a desarrollar los ejercicios de manera individual, y a las 7 nos encontramos en una reunión online para aclarar dudas y comentar temas que queden de la clase, y tienen tiempo hasta la medianoche para poder entregar todos los ejercicios de esta sesión. Empezamos entonces con el repaso. Estos son temas que ustedes ya vieron, solamente la idea es refrescar un poco para qué nos sirve el contenido de sombras, por qué estamos dando esto en arquitectura. Tiene que ver principalmente con que las sombras nos permiten representar muchas más características de los volúmenes arquitectónicos que estamos viendo. Entonces tenemos aquí el ejemplo con una misma planta, que es la imagen A que pueden ver ahí, cómo esa planta puede estar representando muchas realidades. La primera, entonces, es que existe una torre elevada con una base. En la segunda, en realidad, la torre no es tan alta y lo que tenemos es una torre bajita, pero con un gran bloque rectangular. Y en la tercera opción, en realidad, tenemos un claustro, la torre no existe, existe ese vano, y el gran bloque rectangular desaparece y se convierte como en el suelo. Entonces, como en una misma planta, podemos en realidad tener 3 situaciones diferentes, y a través de la sombra, como pueden ver en la imagen derecha, podemos tener una mejor representación de los volúmenes. Entonces, esta es la idea. Y finalmente es enriquecer la información acerca de las características tridimensionales del objeto que se representa. Y esto se da a través de elementos de sombra que ustedes ya conocen, el foco luminoso, que es el lugar de donde sale la luz, los rayos de luz que salen de este foco luminoso, la línea separatriz, que es uno de los objetivos del procedimiento de determinar la línea separatriz, es esa línea que separa las caras en luz de las caras en sombra de estos volúmenes que estamos representando. Sabemos que en la realidad no existe una línea que separa lo que está en luz de lo que está en sombra, pero para fines de la geometría descriptiva del dibujo arquitectónico utilizamos una determinación a través de una línea. También otros elementos que inciden en la determinación de las sombras tienen que ver con los tipos de cuerpos,
de los que vamos a obtener estas sombras. Algunos pueden ser luminosos, no luminosos, transparentes, opacos, y nosotros vamos a tratar solamente cuerpos opacos, ¿sí? Se dan situaciones diferentes si es transparente y luminoso, pero nosotros vamos a referirnos solamente a cuerpos opacos. Tenemos entonces también el rayo de sombra, que es la prolongación del rayo luminoso más allá del punto de separación con la línea separatriz. Entonces tenemos el rayo, la fuente luminosa, el rayo luminoso, el objeto que se va a iluminar, las superficies iluminadas. Este rayo luminoso llega, toca la superficie del objeto en la línea separatriz y ahí se convierte en rayo, este rayo de sombra, este rayo luminoso se convierte en rayo de sombra. Tenemos entonces sombras propias y arrojadas, que son los tipos de sombras que podemos tener. Las sombras propias son las sombras que se dan en el mismo objeto, es decir, las caras del objeto, en este caso un cubo, que están en sombra y otras están iluminadas, y las sombras arrojadas son estas sombras que arrojan los cuerpos sobre otros cuerpos. Entonces, ustedes ya saben porque ya estuvimos viendo. Y algo que es muy importante, el convenio que existe en la representación de dibujos técnicos respecto a la sombra y su inclinación. Cuando estamos hablando de planos de planta, este convenio establece que los rayos de sol vienen entonces del extremo inferior izquierdo del dibujo, como pueden ver aquí, está una planta, el extremo inferior izquierdo del dibujo en un ángulo de 45 grados, entonces la sombra viene siempre determinada de esta manera, y en las elevaciones o alzados, como pueden ver aquí, viene del extremo superior izquierdo del dibujo en un ángulo de 45 grados, como se ve aquí y aquí. Y obviamente la razón principal de hacer esto, de poder introducir la sombra en las representaciones de fachada y planta principalmente, es para comprobar el impacto de la luz y de la sombra sobre el espacio que se está diseñando y también en el contenido mismo del edificio. Y también las sombras arrojadas nos permiten, en los alzados, en las fachadas, nos permiten comprobar las cualidades tridimensionales del diseño, es decir, esta propuesta de fachada que estamos haciendo, cuál es el valor tridimensional que se puede representar en 2 dimensiones. Entonces, con eso establecemos el marco teórico que nos mueve en el procedimiento específico para determinar sombras. Y lo que estuvieron haciendo en la última clase era determinar entonces las sombras de prismas. En este caso tenemos un prisma recto con base pentagonal, y lo que teníamos que hacer era determinar la sombra de este volumen. Entonces lo que hacíamos era pasar por cada arista a 45 grados según la convención, los rayos de sol, para poder determinar los rayos de sombra y la sombra propia y arrojada. Entonces podemos determinar que si los rayos de luz vienen a 45 grados de esta manera, aquí y aquí tendríamos la línea separatriz, por lo tanto todo esto estaría en sombra. Falta acá determinar la sombra propia, que podemos ver en la proyección vertical, que es esta cara que vemos en planta. Aquí hay que determinar la sombra propia. Otro ejercicio que estuvimos viendo también en la clase pasada son prismas, en este caso inclinados, que en este caso tiene una base hexagonal, y lo que hacemos es determinar la sombra de la misma manera, solamente que en esta ocasión la proyección se ve diferente, como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Acá podemos determinar como el prisma es recto, que los rayos de sol vienen aquí, y en el vertical de esta manera sobre el prisma que es recto. En este caso oblicuo, o sea, de otra forma tenemos que las bases no coinciden. Acá tenemos las bases coincidentes, ¿sí? Inferior y superior. Acá las bases no coinciden. Tenemos entonces la representación de la base inferior y de la base superior en distintas posiciones, y a partir de ahí vemos las aristas, ¿sí?, de este volumen en planta y en vista de esta manera. Y la aplicación del mismo procedimiento, ¿verdad? Lo que sí es importante recalcar que no podemos cometer el error de unir directamente proyecciones verticales con horizontales. Tenemos que pasar sí o sí por la línea de tierra para poder constituir esas sombras que se dan en distintos planos. También lo que estuvimos viendo en la última clase, además de sombras de prismas, tiene que ver con sombras de pirámides. En este caso era una pirámide pentagonal. La ventaja, o también, no sé, la ventaja, tal vez la diferencia con los prismas rectos en comparación con las pirámides rectas u oblicuas, como en este caso una oblicua o inclinada, es que
determinando la sombra del vértice, ya tenemos prácticamente la mitad del ejercicio resuelto, ¿verdad? Porque todas las aristas de un volumen como una pirámide se unen en un punto en común que es el vértice, por lo tanto todas las aristas tienen esa dirección. Y lo que hacemos entonces es, en este caso, la pirámide está apoyada en el plano de proyección horizontal o en el suelo, por lo tanto sabemos que los rayos de luz sí o sí van a tocar la base y el suelo, por lo tanto la sombra propia empieza en la base misma de la pirámide. Entonces, a sabiendas de esto, sabiendo que el volumen está tocando el piso o el plano de proyección horizontal, en este caso la pirámide, unimos directamente con la sombra del vértice. En este caso la sombra del vértice nos da en el vertical, no en el horizontal, por lo tanto hay que hallar aquí la sombra del vértice en el vertical. ¿Sí? Lo que hacemos es unir las bases hasta la línea de tierra en la dirección de la sombra en el horizontal y a partir de allí cambiar la dirección y unir con la sombra en el vertical. También falta aquí determinar la sombra propia. Entonces, esto es un poco el repaso en donde nos encontramos actualmente y lo que vamos a ver hoy, siguiendo un poco en esta misma línea, tiene que ver con la sombra propia y arrojada en dos volúmenes en particular que tienen base circular, que son cilindros y conos. Primeramente vamos a ver un cilindro, nosotros sabemos cómo son, vamos a empezar a dibujar, nosotros sabemos cómo son los cilindros. Entonces vamos a hacer aquí, nosotros sabemos que un cilindro tiene una base circular, ¿sí? Y, a ver, tiene, entonces, estoy tratando de dibujar un cilindro, un poco difícil, pero si estábamos en clase tal vez es un poco más fácil. Entonces, en un cilindro tenemos dos bases que son circulares y en este caso vamos a ver solamente sombras de cilindros rectos, ¿sí? Entonces tenemos, quiero que se imaginen esto en 3 dimensiones, un cilindro. Sabemos entonces que los rayos de luz vienen a 45 grados. Acá hice una pequeña trampita porque ya dibujé el cilindro, ¿sí? En gris, un poco suave para poder tener bien determinada la escala. Recuerden que no es lo mismo dibujar en la computadora que dibujar en el papel. Ustedes lo están haciendo en el papel, así que no hay excusas. Tenemos entonces, a ver, aquí tenemos las herramientas, entonces vamos a leer los datos primero. Tenemos entonces un cilindro, que sabemos que es así, que está apoyado en el plano de proyección horizontal o en el suelo, y acá nos dan los datos de este cilindro. Entonces tenemos un cilindro, perdonen, voy a cambiar aquí, esperen. Ok, tenemos un cilindro que tiene un punto C, el centro, ¿sí? Entonces cuando estamos hablando de prismas o los datos que vamos a entregar, cuando hablamos de cilindros o de bases circulares, el punto C significa el centro. Bueno, entonces tenemos el centro del punto C que está ubicado en la posición 4. Entonces aquí está el 0, 1, 2, 3, 4. Tenemos un alejamiento positivo de 9, por lo tanto venimos aquí 9. Hablando en términos de geometría descriptiva, aquí estaría entonces el punto C1. Sí, no hace falta que ahora lo determinemos así, pero solamente para relacionar un poco con geometría descriptiva 1 y geometría descriptiva 2 que vieron en los semestres anteriores. Entonces aquí estaría C1 y un dato de 4 de cota positiva, por lo tanto aquí 4, C2, hablando en términos de geometría descriptiva. Quiere decir que el punto C se ubica entonces en la proyección horizontal C1 aquí y en la proyección vertical C2 aquí. Y nos dice que nuestro cilindro, que tiene un centro en esta posición, tiene un radio de 3. Eso nos dice entonces que tenemos que medir, si no tienen compás, la manera más fácil de hacerlo es entonces medir aquí 3 centímetros con su regla y hacerlo de manera manual, ¿sí? Si tienen compás, entonces simplemente miden esos 3 centímetros y hacen el círculo, ¿sí? En este caso yo no tengo, así que vamos a ver
¿Cómo me sale de esta manera? Bueno, por eso es que hice la trampita ya antes. Ya hice mi círculo, porque aquí no puedo medir. Pero ustedes sí lo pueden hacer, entonces tienen que determinar ahí un círculo, ¿sí? Que tiene un radio de 3 centímetros. Se ve entonces así nuestro cilindro en el plano de proyección horizontal, y si estamos hablando del plano de proyección vertical, este círculo se convierte en una, perdón, de cambiar, este círculo se convierte en una línea, es decir, ese círculo que veíamos en la proyección horizontal se convierte en una línea viendo la proyección vertical. ¿Por qué? Porque este círculo es paralelo al piso. Por lo tanto, al verlo en la proyección vertical, nuestro círculo en la proyección horizontal, la proyección vertical se convierte en una línea. De esta manera tenemos entonces, y aquí hay que dibujar las paredes del cilindro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestro cilindro, y aquí estaría entonces la base, perdón, la base de nuestro cilindro. Entonces tenemos ya representado nuestro cilindro en la proyección vertical, y aquí estaría en la proyección horizontal. Tenemos ya entonces la representación del cilindro, y ahora tenemos que determinar las sombras. Entonces lo que hacemos, seguimos el mismo procedimiento que ustedes ya lo saben hacer. Vienen entonces los rayos de luz a, los rayos de luz a 45 grados, ¿sí? Hasta tocar la línea de tierra, pasando por las aristas que determinen nuestra separatriz. ¿Y cómo determinamos la línea separatriz en un cilindro? Esperen que aquí no quedó tan perfecto, ahí. Entonces estamos en la proyección horizontal, tenemos aquí los rayos de luz que vienen de esta manera, a 45 grados. Así. Y lo que hacemos es que estos rayos de luz que vienen a 45 grados toquen de manera tangencial la base de nuestro cilindro, de esta manera. En ese punto entonces donde los rayos de luz tocan la tangente de nuestro círculo, tenemos entonces la línea separatriz de esta manera. ¿Sí? Entonces quiere decir que los rayos de luz vienen por aquí, iluminan toda esta cara del cilindro, y a partir de este punto hacia atrás, el cilindro está en sombra. ¿Sí? Y esto, como vemos en la proyección vertical, entonces lo que hacemos es determinar estos puntos. Entonces lo que hacemos son unir de esta manera. Pero ahora la pregunta y el aporte, lo nuevo que vamos a ver en comparación con los prismas, es que a diferencia del prisma, donde tenemos que ir determinando la sombra de cada línea que compone la línea separatriz, en los cilindros o en los prismas, perdón, en los volúmenes que tienen base circular, como los cilindros y los conos, hallando la sombra del centro, ya podemos determinar parte importante de la línea separatriz. Entonces lo que hacemos es determinar primeramente, ¿perdón? Determinar primeramente la sombra del punto C. Entonces vienen los rayos de luz así, toca primero aquí, por lo tanto va a bajar. Quiere decir que aquí, en este punto de intersección entre los rayos de luz que pasan por la proyección vertical, llegan hasta la línea de tierra y luego se proyectan de manera perpendicular en el plano de proyección horizontal, coincide con los rayos de luz que vienen en la proyección horizontal, pasan por el centro. Quiere decir que aquí encontramos la sombra del punto C, que es esta que está acá. Le voy a poner letra para no confundirnos. Quiere decir entonces que aquí se encuentra la sombra del punto C. La sombra del punto C. En ese punto. Y aquí tendríamos, voy a completar nomás, C1, que es la proyección horizontal de C. Voy a mover, perdón, aquí, ahí. Aquí estaría C1 y aquí entonces estaría C2, que es la proyección vertical de C. Muy bien. Entonces lo que hacemos es determinar la sombra de C, que se ubica en esa posición, y ahora el siguiente paso
es algo teórico que ustedes ya saben, según me comentó la arquitecta Lilia, ¿verdad? ¿Cómo son las sombras de círculos, ¿sí? Pensando en la proyección horizontal y en la proyección vertical. Entonces nosotros ya sabemos que la sombra de un círculo sobre la proyección horizontal, si es que está paralela a este plano de proyección horizontal, la sombra va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Que este círculo que forma la base de nuestro cilindro, que en este caso es este que vemos aquí arriba, este, este círculo que está acá, que vemos de rojo, esto es en la proyección horizontal lo que estamos viendo, quiere decir que la sombra de este círculo sobre el plano de proyección horizontal del piso va a tener el mismo tamaño, la misma forma. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer esto porque lo están dibujando, pero igual pueden copiar el círculo. Ustedes saben, ahí justamente me coincide, que va a tener la misma, voy a cambiarle el color para que puedan ver, la sombra del círculo sobre el plano de proyección horizontal tiene el mismo tamaño y la misma forma. ¿Por qué? Porque este círculo es paralelo al plano de proyección horizontal. Entonces nosotros ya sabemos que hallando la sombra de C, podemos saber que este círculo gris que yo acabé de dibujar tiene las mismas dimensiones que la base. ¿Sí? Entonces ahí tenemos resuelto la mitad del ejercicio. Y luego lo que hacemos es simplemente ya unir eso con las tangentes para determinar la sombra del cilindro. Quiere decir entonces que la sombra de nuestro cilindro, a ver si puedo pintar, si tengo alguna herramienta para pintar, creo que no. La sombra arrojada de nuestro cilindro esta es el cuerpo, a ver si le puedo dar, sí. Le voy a dar color al interior. Ahí está. Esto que vemos en lila horrible es nuestro volumen, ¿sí? Nuestro cilindro, y lo que vemos en gris es su sombra arrojada entonces. Esta parte donde se superpone no se tiene que dibujar. ¿Por qué? Porque la sombra no se puede superponer al volumen. ¿Sí? Entonces quiere decir que nuestra sombra arrojada de este cilindro en el horizontal va a ser toda esta área, y aquí coincide la línea del rayo a 45 con la tangente de la sombra, por lo tanto aquí la sombra empieza a tomar la curva y luego vuelve a representar las paredes del cilindro, por lo tanto la sombra arrojada es todo esto. Cuando estamos hablando en la proyección vertical, no vemos la sombra arrojada porque la sombra arrojada está en la proyección horizontal, pero en la proyección vertical podemos ver la sombra propia. ¿Cómo sabemos dónde está la sombra propia? Aquí en este punto que habíamos hablado de la tangente, lo que hacemos es levantar de manera perpendicular. Quiere decir entonces que la sombra propia de nuestro cilindro es este rectángulo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos este cilindro desde el frente, esto es lo que vemos en sombra y todo esto vemos iluminado. Entonces todo esto iluminado y este pedacito en sombra. Quiere decir entonces que en la proyección vertical yo voy a ver la sombra propia de mi cilindro, nada más, y en la proyección horizontal voy a ver la sombra arrojada del cilindro y no la propia. ¿Por qué no la propia? Porque la cara superior del cilindro está iluminado porque los rayos vienen de esta manera. Aquí podemos ver esto en una representación que ya hice previamente en mi cuaderno. Entonces lo que hacemos, como les decía, es hallar la sombra de C, ¿sí? Y ustedes ahí quiere decir entonces que la sombra de C va a tener el mismo radio que este círculo, ¿sí? Va a ser igual. Entonces los rayos de luz vienen a 45 y ahí determinamos la sombra arrojada de nuestro cilindro y en la proyección vertical vemos la sombra propia. Entonces seguimos el mismo procedimiento que veníamos haciendo con los prismas y ahora lo que le agregamos es el tema de las bases circulares. Y tenemos que saber entonces dos cosas elementales: cómo se da la sombra de un círculo en un plano que es paralelo a él. Este plano puede ser horizontal o vertical. Ya sabemos entonces que la sombra tiene la misma dimensión. Por lo tanto, este círculo, esta base, su sombra va a tener la misma dimensión, que es lo que tenemos aquí. ¿Y qué pasa cuando esa sombra se da no en un plano que es paralelo a él, sino en un plano que es perpendicular? Como en el caso
esta misma situación que vemos aquí, un cilindro que está ubicado, apoyado en el plano de proyección horizontal, llega hasta aquí el plano de proyección horizontal y aquí empieza el plano de proyección vertical. Entonces aquí tendríamos el piso y aquí tendríamos la pared. ¿Qué pasa cuando la sombra no se da en el horizontal y se da en el vertical? No se da en el piso y se da en la pared. La sombra de un círculo, en este caso, se convierte en una parábola. Al ser paralelo, la sombra es circular, la sombra de un círculo se mantiene en su forma circular y al proyectarse la sombra en un plano perpendicular a él se convierte en una parábola. Les digo esto porque para que empiecen a desarrollar los siguientes ejercicios. En el ejercicio 2 tenemos también un cilindro que está apoyado en el plano de proyección horizontal con estos datos de ubicación del centro y un radio de 3 también. En este caso la sombra le va a seguir dando en el plano de proyección horizontal. Pero en este siguiente caso, en el ejercicio número 3, tienen un cilindro que no está apoyado en ningún plano de proyección. Quiere decir que es un cilindro que está flotando en el aire. ¿Sí? Creo que se imaginen eso. El centro, la letra C mayúscula, significa la base superior del cilindro, está en esta posición, y la base inferior se encuentra en esta posición y tiene este radio. ¿Sí? Entonces van a representar este cilindro que no está apoyado en ningún plano, que tiene la base superior con este punto y la base inferior en este punto con un radio de 3. En este caso la sombra le va a dar un pedazo de la sombra en el plano de proyección horizontal. Recuerden que en este caso la sombra nace de la base porque el objeto está apoyado en el plano. ¿Sí? En este tercer caso, el objeto no está apoyado en el plano, por lo tanto la sombra no va a nacer de la base, van a tener una línea separatriz tanto en la base superior como en la base inferior del cilindro. Entonces una parte de la sombra les va a dar en el horizontal y otra parte les va a dar en el vertical, en el tercer ejercicio. Y en el cuarto ejercicio tenemos un cilindro que está apoyado en el plano de proyección vertical con esta ubicación de su centro y con este radio. ¿Sí? En ese caso se cumple lo mismo. Si el cilindro está apoyado en el plano de proyección vertical, quiere decir que sus bases son paralelas al plano de proyección vertical y la sombra arrojada en el vertical entonces va a tener la misma dimensión y la sombra arrojada en el horizontal va a ser una parábola. Entonces tenemos estos 4 ejercicios para desarrollar sobre cilindros. Pasando ahora al tema de conos, ¿sí? Terminando ya nuestro video de esta clase. En el caso de conos, podemos relacionar entonces lo aprendido con cilindros, es decir, volúmenes que tienen bases circulares, y relacionar lo que ya vimos con prismas en forma de pirámide que tienen un solo vértice. Por lo tanto, unimos esos dos conocimientos. Tenemos una base circular, al igual que los cilindros, y tenemos un punto al que convergen todas las aristas, que es el vértice en este caso, al igual que una pirámide. Tenemos entonces los datos, un cono que está apoyado en el plano de proyección horizontal o en el piso, donde el punto C, que significa el centro del círculo que forma su base, está ubicado en la posición 1 con un alejamiento, a ver, le voy a poner otro color porque es el color de las sombras. Tenemos entonces en la posición, ay, me equivoqué, tiene que estar en la posición 1, si vamos a suponer que es aquí. Tenemos 6 de alejamiento, por lo tanto aquí estaría C1, ¿sí? Y tenemos 0 de cota, por lo tanto aquí estaría C2. Voy a escribir nomás. Aquí estaría entonces C1. Ahí. Y aquí estaría C2. Nos dice entonces que el vértice está ubicado también en la posición 1. Coincide el alejamiento en 6, por lo tanto aquí coincide C1 coincidente con B1. Y con una cota de 4 positivo, por lo tanto B2 estaría aquí. Entonces con esa información podemos construir nuestra pirámide, que aquí está el vértice, estamos entonces en la proyección vertical. Lo que hacen entonces es medir desde el centro, ¿sí? Una base de 3 de radio, y entonces unimos de nuevo la base con el vértice para obtener
la proyección vertical de nuestra pirámide. Y en la proyección horizontal lo que hacemos es, tenemos aquí el centro, por lo tanto, voy a cambiar el color. Que nos dice que tiene ese centro y que tiene 3 de radio. Entonces lo que yo les recomiendo es que midan aquí 3 centímetros. A ver. Recuerden que esto ustedes tienen que hacerlo a mano. Entonces aquí miden los 3 centímetros. La C en el centro. Y luego lo que hacemos es entonces dibujar un círculo que tiene 3 de radio. Tenemos entonces nuestro cono, su representación en la proyección horizontal y nuestro cono, su representación en la proyección vertical. Entonces lo que hacemos ahora es determinar los rayos de luz cuando vienen entonces a 45 grados, pasan por el vértice. Y lo mismo aquí en la proyección horizontal, vienen los rayos a 45 y tocan tangencialmente la base. Disculpen, toca tangencialmente la base de nuestro cono. En este caso pasa lo mismo que con las pirámides, determinando la sombra del vértice podemos determinar parte importante del ejercicio. Entonces lo que hacemos es determinar la sombra del vértice, cómo eso se hace. Llegan entonces los rayos a 45, pasan por B2, el vértice en la proyección vertical, hasta la línea de tierra y desde ahí de manera perpendicular hasta que se encuentra con los rayos de luz a 45 que están viniendo en la proyección horizontal. Quiere decir entonces que ahí se encuentra la sombra de nuestro vértice. Sombra de nuestro vértice en la proyección horizontal. Ahí tenemos la sombra de B. Del vértice quiere decir entonces que la sombra arrojada de nuestro cono lo que hace es aquí en el punto que viene tangencial, ¿sí? Que está aquí, no puedo hacer sin que se mueva. Viene entonces la sombra arrojada, perdón, uniéndose de esta manera con la sombra del vértice. Lo mismo pasa aquí de este lado. Quiere decir entonces que así podemos determinar la sombra de nuestro cono en la proyección horizontal, uniendo directamente desde la base donde toca los rayos de sol de manera tangencial, unir desde esos puntos con la sombra del vértice que determinamos previamente. Esta sería entonces la sombra arrojada de nuestro cono en la proyección horizontal. En la proyección vertical eso no se ve. Tenemos entonces la sombra propia y la sombra arrojada se determina prácticamente de la misma forma. Aquí donde tenemos el punto tangencial donde tocan los rayos de luz con la base, lo que hacemos es levantar ese punto hasta la proyección vertical. Se da ahí de esta manera, quiere decir entonces que la sombra propia en la proyección vertical se ve de esta forma. Lo que hacemos es unir ese punto que está en la base, trasladamos en la proyección horizontal aquí, perpendicular hasta la línea de tierra, y de ahí unimos directamente con el vértice, quiere decir que la sombra propia se ve en la proyección vertical aquí, de esta manera. Tenemos entonces la sombra arrojada, que es esta, ¿sí? En la proyección horizontal, en la proyección vertical no se ve. Referido a las sombras propias, podemos ver entonces que aquí en la proyección vertical se ve de esta manera, y en la proyección horizontal esta vez sí se ve la sombra propia sobre la planta de nuestro cono en esta línea, uniendo entonces a 45 grados, pasando por el centro. Quiere decir, unimos los puntos tangenciales aquí y aquí. Quiere decir que toda esta parte del cono se encuentra en sombra también. Aquí podemos ver. Sí, entonces tenemos este cilindro representado de esta forma. Vienen los rayos a 45, aquí los puntos tangenciales. De ahí unimos con la sombra de B que está aquí. Esta es la sombra arrojada y la sombra propia sería esto y esto. Entonces, de esta manera tenemos la sombra en conos, ¿sí? Muy fácil, lo que hacemos es sumar conocimiento de otros procedimientos que ya saben.
Entonces, para terminar, le dejo estos ejercicios. El ejercicio 6 tenemos también un cono que está apoyado en el plano de proyección horizontal con estos datos, ¿sí? Con estos datos de base, con estos datos del vértice y con un radio de 3. Y el ejercicio 7, en este caso, el cono está apoyado en el plano de proyección vertical con estos datos de la base, con estos datos del vértice y con un radio de 3. Entonces, lo que tenemos estos 7 ejercicios correspondientes a esta clase. Y aquí tenemos entonces nuestro horario. Seguimos entonces, nos encontramos a las 19 horas en una reunión online a través de la plataforma Meet, donde vamos a reunirnos para aclarar dudas que tengan ahora en la elaboración de estos 7 ejercicios, ¿sí? Y tienen tiempo hasta esta medianoche para entregar con estos criterios de evaluación, que son solamente 3 en este caso, para corregir estos 7 ejercicios, que entreguen el trabajo en tiempo y forma, es decir, antes de esta medianoche, que resuelvan correctamente los ejercicios del trabajo, que son 7, y que desarrollen y terminen los ejercicios del trabajo con orden, exactitud y pulcritud. Serían entonces los 3 indicadores de evaluación de estos 7 ejercicios. Nos encontramos entonces en la reunión a las 19 horas. Y sería todo. Nos encontramos a las 19. Muchas gracias.